hermosas, un abrazo muy especial. Les mando un saludo grande, grande, grande para todas. Bueno, comenzamos este mes con el tema de la comunicación y creo que es muy importante que desarrollemos habilidades comunicativas en todas nuestras áreas porque de eso dependerá una buena relaciones interpersonales con nuestras familias, nuestros amigos, con nuestra empresa, con nuestros esposos, con nuestros hijos y es la oportunidad de que crezcamos bastante frente a esto. Bueno, ustedes saben que la comunicación pues tiene que ver con un emisor y un receptor, de cómo emito información y cómo el receptor, la otra persona, recibe lo que yo le estoy diciendo. Todo eso, el éxito de una buena comunicación pues radicará en cómo expreso, cómo hago entender mis ideas y mis conceptos y la otra persona también cómo lo recibe. Cada uno tenemos unas vivencias que hemos tenido durante toda la vida y eso nos llena de una cantidad de ideas, de prejuicios y demás al momento de hablar. Y esos prejuicios y demás se activan cuando estamos en una conversación X o Y. Lo cierto es que las mujeres tenemos algo muy particular y es una gran habilidad, pero también que se convierte en una gran debilidad. Resulta ser que hay un estudio científico que nos habla de las asimetrías cerebrales y resulta ser de que las mujeres en el desarrollo de la progesterona, la hormona sexual, en la mujer, pues en la primera infancia no genera ningún tipo de obstrucción, ni de atrofia, ni nada, sino que el proceso normal de la mujer continúa en su desarrollo. El hemisferio izquierdo se desarrolla bien y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es donde está toda aquella habla, toda aquella pronunciación y desarrollo del lenguaje. Y resulta ser de que ese desarrollo del lenguaje lo comenzamos a ver desde muy pequeñitas. Por eso las niñas son las primeras que balbucean, son las primeras que hablan. En cambio en los niños es diferente. En los niños se presenta por el desarrollo de la testosterona, se les presenta una atrofia cerebral, una atrofia en el hemisferio izquierdo y hace que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho pues no sean iguales, sino que sean diferentes. Esa diferencia hace de que los niños pues no tengan un desarrollo en la parte del lenguaje tan rápido, más en la parte motriz de estar escalando, de subir y de todo, sí sea un poco más pronunciado en ellos desde chiquiticos. Lo cierto, mujeres, es que nosotras Dios nos dotó con esa habilidad comunicativa. Esa habilidad comunicativa nos ha ayudado para ser muy buenas, para dar buenas noticias, para estar en contacto con las personas, para desarrollar redes, para hacer muchas cosas en apoyo, pero también al momento de, de cuando estamos cargadas, cansadas, tristes, enojadas, también se nos vuelve una debilidad porque comenzamos a hablar lo que no es. Y nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos, pensamos o sentimos cosas que no deben de ser, entonces traemos destrucción personal y destrucción a nuestro entorno. Eso lo vamos a hablar durante todo este mes y ahondar puntualmente qué es. Hoy quiero hablarles de una palabra de fuego que Dios nos trae de una manera muy especial para alimentar nuestro espíritu y también para que nos demos cuenta de que debemos de cada día ser transformados y cada día poder mejorar. Y quiero traer un texto que es de Génesis 3, cuando se habla de Adán y Eva, dice la palabra que Dios había hecho todas las cosas en el capítulo 2 y que al último hizo al hombre y luego del hombre sacó a la mujer. Y llega un momento en el capítulo 3 que es la caída del ser humano y dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen. De lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando
coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó el fruto, lo comió y luego se lo dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios estaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el fruto y comí. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, les cuento que este es un capítulo que ha dado para dar y convidar. Por medio de este capítulo de Génesis 3 es que entró el pecado en el mundo, entró la debilidad. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que ya Dios les había dado una instrucción a Adán y Eva. ¿Y qué pasa? Eva, la serpiente, empezó a hablarle a Eva y Eva, como somos muy capaces de retener, nos gusta que nos hablen a las mujeres, entonces Eva empezó a parar oído y empezó a escuchar a la serpiente y empezó a hablar con la serpiente. Y luego Eva pues vio que las cosas eran pues como muy lógicas, que no había ningún problema y simplemente comió. Y cuando Eva come pues le da a su esposo y pasa lo que pasa. Por medio de Eva entró el pecado del mundo, por medio de María entra la salvación. Lo cierto es lo siguiente: ¿por qué traigo este texto aquí a colación? Porque quizás si le hubiera hablado al hombre, quizás no hubiera habido tanto problema. El hombre simplemente hubiera obedecido lo que Dios había hecho. El cuento es que empezó a hablar con la serpiente. La serpiente le empezó a hablar. Y ahí hay una gran connotación, y es que la mujer, por su habilidad comunicativa, pues claro, según alguien le empezó a hablar, ella también empezó a hablar y ahí encontró una debilidad, una fragilidad. Y por medio de esa debilidad fue que pasó lo que pasó. Lo cierto, mujeres, es hoy al día de nosotros. La motivación es que no te sientes a hablar con personas o con situaciones o echarle más leña al fuego cuando una situación de conversación está candente. Creo que somos hacedoras de paz. Así como una palabra puede encender, una palabra puede apagar cualquier incendio que haya. La motivación en este día es que no te sientes a conversar ni a hablar con cosas que pueden traer destrucción a tu vida, con personas que pueden traer destrucción a tu vida. No te sientes a hablar en tus pensamientos con aquello que te puede estar destruyendo y que no sabes que a veces llegan pensamientos, sentimientos y te empiezas a hablar con esos pensamientos de una forma interna y esos pensamientos te pueden estar atacando, destruyendo. Hoy simplemente entrégale a Dios esa habilidad comunicativa que tienes y dile: Señor, úsame para bien, no para mal. Quiero ser portadora de bendición, no de maldición. Quiero que a través de mis sentimientos y pensamientos también puedas usarme y pueda ser bendición para muchas personas. Mujeres, al día de hoy quiero motivarte a que tengas prudencia con quien te relacionas. Quiero también motivarte a que tengas prudencia con respecto a las palabras, a que todo lo que escuches no lo tomes como cierto, sino que lo disiernas, lo ores delante de Dios. Y lo último es que puedas entender de que Dios te ha dado un regalo muy grande. Marta y María, cuando van al sepulcro, cuando Jesús ya estaba muerto, ellas fueron las primeras que se dieron cuenta que Jesús estaba vivo y fueron a contar, fueron las primeras evangelizadoras. Hoy Dios nos invita a ti y a mí a que salgamos a hablar, que hablamos mucho,
pero del amor de Dios, que salgamos a hablar de las cosas buenas y positivas, que salgamos a declarar sus bendiciones sobre todos nosotros y que huyamos de aquello que es nuestra tentación. Cuando estemos mal genio, no hablemos mucho porque vamos a hablar cosas que no son de Dios. Les mando un fuerte abrazo, las quiero mucho y sigamos ahí en contacto y comparte esta publicación porque va a ser de mucha bendición para todas. Bye bye.